Bueno, ahora en este video vamos a ver cómo hacemos la vista lateral de este escritorio, del que tenemos acá la vista frontal, este que tenemos acá en PDF. Ven que el cuerpo del escritorio tiene 70 centímetros de base por 77 de altura. Entonces lo que voy a empezar a hacer es un rectángulo de 70 por 77. Voy a venir al AutoCAD Web. Yo quiero que la vista lateral me quede alineada con la vista frontal y hacia la derecha. Entonces voy a cliquear acá en herramienta rectángulo o rectangle. Cliqueo acá donde me marca el punto verde como punto inicial. Esto para asegurarme de que después me quede alineada. Y entonces como medida horizontal voy a darle el 0.70. Toco el tabulador para pasar a la medida vertical, donde voy a escribir 0.77 y doy Enter. Bien. Ahora que tengo este rectángulo hecho y ya me aseguré que me va a quedar alineado, lo voy a seleccionar y lo voy a correr un poco para la derecha. Selecciono, vengo a desplazar, cliqueo por ahí y lo muevo hacia la derecha para que no me quede pegado a la vista frontal. Bien, tenemos el rectángulo base, vemos que está compuesto por otros 3 rectángulos interiores, que son donde estarían las cajoneras y algún estante. Tenemos acá esta de 73 por 32. Si bien acá no tengo una cota de 32 como tengo acá, calculando por las cotas que sí tengo me puedo dar cuenta de que esto también tiene 32 de ancho, ¿tá? O sea que son dos partes de 32 por 73 y esta de aquí de la derecha está dividida en otras dos partes. Bien. Voy a ir al AutoCAD Web, voy a ir a desfase, voy a hacer primero el borde que tenía 2 centímetros, entonces toco desfase, distancia de desfase 0.02, Enter, cliqueo en el borde del rectángulo y cliqueo hacia adentro para que quede el borde. Ahora voy a seleccionar el rectángulo interior y voy a cliquear en la herramienta de descomponer para separarlo en líneas independientes. Lo siguiente va a ser armar el interior. Dijimos acá tiene un ancho de 32 igual que acá, o sea que voy a venir acá a desfase, distancia le voy a escribir 0.32, doy enter, cliqueo acá en la línea interior y cliqueo hacia adentro y luego cliqueo acá en la línea interior y cliqueo también hacia adentro. Bien, ahí generé las paralelas. Si yo vengo acá para corroborar la medida, ven que ahí me quedó de 2 centímetros, igual que el borde exterior está de 2 centímetros. Y esta zona me quedó de 32 por 73 y esta otra de 32 por 73. Bien, ahora voy a venir con la tijera, voy a cortar este segmento de acá arriba y el segmento acá abajo. Bien, la sección de la derecha está dividida en dos secciones iguales, que tengo el ancho, son 32, no tengo la cota de la altura de cada una, pero si tenemos en cuenta que la altura total son 73 centímetros y le tengo que restar 2 centímetros de la unión, 73 menos 2 son 71, dividido 2 sería 35 centímetros y medio, o sea que sería 0,355 la distancia de desfase en este caso. O sea que voy a venir de nuevo AutoCAD Web, voy a desfase, escribo la distancia 0,355, doy enter, voy a acercarme un poco, tocar acá en el segmento de arriba y cliqueo hacia abajo y vengo y hago lo mismo con la de abajo, cliqueo la línea y cliqueo hacia arriba en este caso. Bien, y cuando termino de armar ahí doy escape, voy a venir con la tijera y voy a cortar ahí los segmentos que sobran. Ahí tengo ya el cuerpo base de la vista lateral del escritorio. Ahora tengo que hacer la superficie de apoyo, que en este caso vemos que las bases tienen 20 centímetros en su vista lateral de largo, ¿tá? Y que la superficie no está centrada y alineada, sino que sale un poco del escritorio. La cota del ancho de la base era 70 centímetros y la superficie, la tabla de arriba, tiene 80 centímetros. O sea que hay una diferencia de 10 centímetros. Bien, voy a hacer lo siguiente acá. Voy a hacer primero las bases, que acá son de 20 y ya teníamos la altura del anterior de 3 centímetros. Voy a venir al AutoCAD Web, me voy a acercar acá a hacer zoom a esta parte. Voy a venir a la herramienta rectángulo, cliqueo ahí, ¿tá? Y le voy a poner medida horizontal 0.20, toco el tabulador para ir a la medida vertical 0.03, enter.
Ahora esto está desplazado, lo mismo que acá, 5 centímetros. O sea que voy a venir aquí, selecciono, voy a desplazar, cliqueo ahí en la esquina, muevo hacia la derecha y escribo la distancia de desplazamiento 0.05. Y ahora voy a hacer lo mismo que hice hoy para hacer la otra base, porque esto es simétrico. Entonces selecciono ahí ese rectángulo, vengo a simetría, cliqueo en el punto medio ahí cuando me lo marca con el triángulo y muevo el mouse hacia arriba o hacia abajo de forma indistinta, y cuando me muestra la vista previa del otro rectángulo, cliqueo. Luego tengo que venir acá para indicarle que no quiero borrar el original, que cliqueo ahí o pongo la N y doy Enter, y ven, ahí me quedaron las dos bases de la superficie. Ahora, como dijimos, tenemos una superficie de 80 de largo, en este caso es el ancho en realidad, pero para el rectángulo que tenemos que generar es un largo de 80 centímetros y 1 centímetro de altura, porque ya la tenemos acá marcada, que está alineada acá en esta punta y acá sobresale 10 centímetros de la base. Bueno, voy a venir a AutoCAD Web, ese rectángulo, voy a cliquear acá, voy a cliquear ahí como punto inicial, voy a mover hacia la izquierda porque hacia ahí quiero que se desarrolle el rectángulo, y como medida en horizontal le voy a escribir el 0.80, luego presiono el tabulador para pasar a la medida en vertical y le voy a escribir el 0.01. Enter. Bien, ahí me quedó el rectángulo. Ahora tengo que posicionarlo en el lugar. Entonces voy a acercarme, selecciono el rectángulo, voy a desplazar, voy a cliquear en este punto ahí donde se interseccionan todas las líneas y lo voy a llevar hacia el punto de arriba de la base. Y ahí tengo la vista lateral del escritorio junto con la vista superior, la vista frontal que habíamos realizado en el video anterior. Bien,